Hola marqueteros, hoy vamos a ver algo que te puede ayudar muchísimo. Vamos a ver 4 ejemplos de clientes nuestros, de marcas, que combinan interacciones en redes sociales y captación de datos. Y es que existen algunos trucos para incrementar las interacciones en redes sociales, pero no siempre te ayudan a captar los datos de los usuarios. Por eso, una de las apuestas que recomendamos en Easy Promos es lanzar dinámicas originales en redes sociales que, aparte de conseguir engagement, también ayuden a captar la atención de los usuarios y conseguir su registro. Porque una cosa está clara, ¿para qué queremos estar en redes sociales si no conseguimos engagement con nuestros seguidores? Sí, lograr más interacciones es uno de los objetivos principales de la mayoría de marcas y profesionales de marketing, y para eso hay una serie de trucos que nos ayudan a conseguir engagement, como por ejemplo publicar con frecuencia, adaptar el mensaje a cada red social, definir un objetivo claro para cada publicación, dedicar tiempo a crear contenidos propios y originales, interactuar con el público con preguntas y encuestas, hacer retransmisiones en directo o streaming, o conectar a través del contenido con los intereses y necesidades de tu audiencia. Pero en Easy Promos no nos quedamos ahí. Nosotros queremos dar un paso más y ofrecer soluciones originales para que las marcas puedan conseguir interacciones en redes sociales y también, y eso es muy importante, la captación de los datos de los fans. Es muy importante construir una gran comunidad online, pero también lo es tener los datos de las personas afines a la marca para poder hacer acciones de marketing fuera de las redes sociales. Y por eso, como te digo, hoy te presentaré 4 dinámicas en redes sociales que combinan la generación de engagement con la generación de leads. ¿Quieres conocerlas? Pues quédate hasta el final y no olvides suscribirte y darle a la campanita, así como un buen like, eso siempre ayuda, para estar al día de todo el contenido de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Así pues, vamos a ver 4 ejemplos de dinámicas que han realizado nuestros clientes para combinar interacciones en redes sociales y captación de datos. ¡Vamos allá! Cómo Canasta utilizó el juego Wordle para conseguir interacciones en redes sociales. La primera dinámica para conseguir interacciones que te voy a explicar es de la marca de vino Canasta. Esta submarca de las bodegas William & Humbert ha creado un perfil en Twitter, Canasta Oficial, donde cada semana se plantean sorteos, concursos y dinámicas para fomentar así el engagement con sus seguidores y fidelizar así a sus clientes. Y una de las acciones que llamó más la atención fue el sorteo de comentarios que realizaron, donde los usuarios tenían que descubrir la palabra oculta en el juego Wordle y luego tenían que comentar la publicación con el resultado. Por si no lo sabes, Wordle es un juego de adivinar palabras y tiene un formato parecido al crucigrama. En él tienes que adivinar una palabra en 6 intentos en los que la aplicación te va diciendo qué letras de las que has puesto están dentro de la palabra. Y cuando un jugador encuentra la respuesta, tiene la posibilidad de compartir sus resultados sin mostrarla, cosa que fomenta mucho la viralidad y también la competición entre amigos y usuarios. Pues bien, entre todos los participantes, la marca sorteó aleatoriamente un lote de productos utilizando las herramientas de Easy Promos. Además, gracias al uso de nuestra app Sorteo en Twitter, les permitió realizar el sorteo de forma totalmente automatizada y obtener un certificado de validez para dar transparencia a esa acción. Y con esta acción promocional, Canasta quizás no consiguió los datos de los usuarios, pero sí pudo activar a su comunidad online para conseguir interacciones en redes sociales. Como sabes, las interacciones son el número total de veces que un usuario realiza una acción en tu perfil social. Y esto es importante porque quiere decir que el seguidor dedica tiempo a la marca. Y ellos lo consiguieron. Como Be The Travel Brand creó un juego con pistas en Instagram para captar los datos de los usuarios. La agencia de viajes Be The Travel Brand nos sorprendió con un original juego de pistas en Instagram. Hicieron varias versiones del juego, pero en este caso te quiero enseñar el juego de las pistas en el salón de Javier y José para saber cuál fue su destino vacacional. En este juego, cada reto constaba de una publicación en Instagram con pistas, y al hacer clic encima de ellas se abría una nueva ventana dentro de la red social donde podías ver más en detalle de qué se trataba. Y todo ello para recopilar información y poder descubrir el destino de Javier y José. Esta dinámica de detectives fue ideal para despertar la curiosidad de los usuarios y además para que, tras su esfuerzo, pudieran optar a un premio. Y es que, tras descubrir el paradero de los dos personajes, los participantes tenían que rellenar un formulario de registro creado con Easy Promos, ubicado en el link del perfil de la marca.
Y todo ello para entrar en el sorteo de una tarjeta regalo valorada en 1.000 euros. No está mal, ¿eh? Y para dar más visibilidad a la acción, se difundió en varios canales sociales y también a través de las stories del perfil de Instagram de la agencia. Y con todo esto, Be The Travel Brand consiguió crear una dinámica innovadora que además estaba relacionada con la actividad de su negocio: descubrir dónde han ido de vacaciones las personas del juego. Además, la dinámica le permitió a la empresa obtener información muy valiosa de su público y futuros clientes. Cómo el corredor del Mediterráneo consiguió educar a los usuarios y ampliar su base de datos. El Corredor Mediterráneo es una organización que reivindica la infraestructura ferroviaria que quiere conectar España con el resto de Europa. Y para llevar a cabo sus peticiones y tener más autoridad, necesitan conseguir adeptos y sus firmas. Y por eso han ideado una estrategia educativa y promocional en redes sociales para conseguir la interacción de los usuarios. Y el juego El Rosco del Corredor Mediterráneo es una dinámica para educar a los usuarios sobre esta infraestructura y sus beneficios. El juego consistía en formular varias preguntas en stories de Instagram, para que los usuarios la respondieran y aprendieran así sobre el proyecto. Y así, tras captar la atención de los usuarios con el juego de preguntas, el mensaje que más se presentaba era la posibilidad de firmar a favor del proyecto, dirigiendo el tráfico a un link del perfil para que pudieran registrarse. Y con esta acción, el Corredor del Mediterráneo consiguió captar la atención con un reto educativo y luego redirigir el tráfico de las redes sociales a una web externa para conseguir el apoyo de los usuarios. Y si te ha gustado esta acción, te recomiendo el uso de nuestras apps de cuestionarios para crear trivias, encuestas o test. Te dejo aquí arriba un enlace directo. Cómo conseguir interacciones en redes sociales y contenido generado por los usuarios. Por último, te explico una dinámica que combina las interacciones en redes sociales y el contenido generado por los usuarios. En este caso, es aplicable a redes sociales como Facebook o Twitter, porque estas redes sociales permiten comentar un post añadiendo una imagen. Pues bien, esta dinámica es muy utilizada por la marca Donetes. Su estrategia en Facebook contempla este tipo de concursos muy a menudo, los cuales se suceden en la propia página o en una web externa. Y es que con Easy Promos puedes usar la aplicación Concursos de Fotos para alojar las fotos de los participantes y conseguir los datos de contacto. O también hacer un sorteo de los comentarios del post para que toda la acción suceda en la propia red social. Y aquí la idea es presentar un tema o pregunta y conseguir que los usuarios comenten la publicación subiendo una imagen relacionada con lo que se está hablando. Y de esta forma se consigue que los participantes se involucren más con la acción, cosa que da notoriedad a la marca y fomenta su recuerdo. Y nada más por hoy. ¿Qué te han parecido estas ideas promocionales tan originales? Molan nuestros clientes, ¿verdad? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita, así como dejarnos un buen like. Por aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a molar. Y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Y en la descripción del vídeo tienes más información sobre todo lo que habéis visto. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.